por, pues, precisamente por esta apertura, invitación. Interesante lo que está haciendo Alapsi este año. Y pues también muchas gracias a Eder Espinosa, VP de Alapsi, que pues también me brindó la confianza para pues pertenecer a esta asociación muy interesante en temas de ciberseguridad, que yo creo que es lo que le falta a México y al mundo. Entonces, muchísimas gracias, Nelly. Y Gracias a bueno, ti. pues el día de hoy, gracias Nelly. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de el cumplimiento y gobernanza en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Es un tema ya no sexy porque ya el mundo está mediado de la inteligencia artificial. Así lo dice la curva de Gartner, en el sentido de que pues ya vivimos con ella día a día, ya no hay cosas que nos sorprendan tanto. Todavía el año pasado OpenAI pues prometía una versión de ChatGPT 5, sacó a inicios del año, me parece en abril, la versión 4.5 con muy buenas expectativas, buena recepción, y la versión 5 de ChatGPT que salió en agosto de este año, pues la realidad es que no levantó suspiros. Entonces, pues por un lado están estas empresas de AI pues empujando fuerte esta parte de tecnología. Por otro lado está el mercado que pues señala que pues todo lo que se prometía de la IA no está pasando como en una velocidad vertiginosa, pues quién sabe, ¿no? La realidad es que esta tecnología, sobre todo la IA generativa, es un tema que ha abordado la discusión desde noviembre del 22, que es cuando se evangeliza más esta tecnología de la IA generativa. Pero bueno, lo que sí ha sido un tema el cambio disruptivo en todas las organizaciones y negocios. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo voy a procurar que sea una sesión bastante dinámica y me gustaría mucho conocer sus preguntas. Yo me siento bastante contento si logramos atender tres objetivos el día de hoy. Primero, saber por qué es importante la gobernanza, conocer los marcos de referencia y hacer un llamado a la acción en aquellas organizaciones que pues aún no han pues identificado la gobernanza como uno de los elementos importantes para una implementación de la IA exitosa. Y bueno, pues tenemos 7 secciones, introducción, vamos a hablar de regulación, principales marcos de referencia, evaluación de grado de cumplimiento, que pues es pues el resultado de varios pasos para saber en dónde estamos parados en nuestras organizaciones, generación de oportunidades, un mapa de ruta y pues un cierre. Entonces, pues de eso vamos a ver el día de hoy. Me gustaría comenzar con pues un contexto en la parte estratégica. Definitivamente esta es una conversación orientada pues, al tema de negocios, al tema organizacional, no tanto al tema de uso personal de estas herramientas. Hay muchísimos webinars que se dedican a hablar cosas muy concretas como el prompt engineering, eh, deep learning, etcétera. Pero lo que hoy vamos a hablar va a ser pues el tema de gobernanza, por qué es importante y por qué pues de repente ese es el primer paso que todas las organizaciones deben de dar para una implementación y uso de herramientas de inteligencia artificial exitosa. Y bueno, pues entrando en contexto, ahorita en noviembre, McKinsey acaba de sacar una publicación muy interesante que se la recomiendo y ahí está el QR para que puedan todos accesar y consultar esta publicación. Noviembre, o sea, creo que salió hace como 5 o 10 días, el The State of AI en 2025, agentes, innovación y transformación. O sea, para empezar, el tema de los agentes es un tema que pues empezó a tomar muchísima velocidad y sentido la segunda mitad del 2024 y hoy prácticamente pues todas las discusiones que se refieren a inteligencia artificial, ya están hablando de la inteligencia artificial bueno, agentic AI o bueno, una traducción como tal no está, pero pues el agentic AI o agentic AI. Y bueno, ese es un punto en el cual pues todas estas soluciones de inteligencia artificial han llegado a una parte pues
más robusta en el sentido de que ya son sistemas que son capaces de tomar cierto número de decisiones, ¿no? Entonces eso representa a nivel organización un reto bastante importante. Y de los datos que me llamaron más la atención, que me gustaría compartirles y que se ha estado discutiendo en varios foros es 88% de los encuestados comentan que ya tienen implementadas soluciones de inteligencia artificial. Eh, Participaron, o para esta encuesta, este 88% de ejecutivos que contestaron, pues fueron el cargo de CIO, Chief Information Officers, que la realidad es que es una muestra muy pequeña, porque abarcaron 105 países y pues la realidad es que pues, es como que el alto nivel de las empresas a nivel mundial. Entonces, 88% dice, ya estamos aplicando inteligencia artificial, pero de estos 88%, solo una tercera parte afirman que estas soluciones pues ya escalaron a toda la organización y el resto pues solo han hecho experimentos que pues no llegan pues a trascender en toda la organización. O sea, digamos que un porcentaje minúsculo de una muestra de todas las empresas a nivel mundial, que son las más representativas o las más fuertes o las más grandes, solo una pequeña porción ya adoptó la inteligencia artificial de forma escalable a toda la organización. Pero de esta muestra de 2.000 ejecutivos, solo eh, si hacen pues un análisis más detallado, solo el top 6% de las empresas que han aplicado inteligencia artificial, han identificado o han visto pues que han tenido más éxito, o sea, de las más exitosas, ¿qué es lo que han hecho el 6% de estas empresas top? Pues ha sido que ha habido un marcado involucramiento pues de estos ejecutivos, de los CIOs, en estas implementaciones de inteligencia artificial. Esto es, estamos hablando de que para que tengas mayor éxito en una implementación de inteligencia artificial en tu organización, tiene que participar el alto nivel, ya sea el director general, director de finanzas, director de información, que en este caso son los CIOs, y con eso, pues ya va un paso más hacia adelante. Entonces, si no existe el patrocinio y el interés de la C-Suite, pues la realidad es que no van a llegar pues a obtener resultados favorables en este tipo de implementaciones. Hay una clara necesidad del involucramiento de la alta dirección, de la alta administración para obtener mejores resultados y la mayoría de las empresas a nivel mundial, o sea, la realidad que pasa en la gran masa de empresas a nivel mundial, pues están diseñando pruebas sin, o sea, con recursos limitados, sin impacto a toda la organización. Entonces, eso nos hace pensar que, bueno, no se está utilizando la inteligencia artificial en las organizaciones. Pues vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero bueno, lo que sí es un hecho es, hoy, 2025, noviembre, estamos viendo cómo se están sentando las bases para una inteligencia artificial verdaderamente empresarial, pues con sus amenazas. Por ejemplo, la imprecisión de los modelos, aspectos de privacidad, temas de propiedad intelectual, contenido tóxico, sesgo algorítmico. eh, Existe la necesidad de una gobernanza unificada y consistente y pues las empresas que pues liderean los temas de inteligencia artificial en su implementación o como le llama el estudio los high performance, mitigan más riesgos y tienen mejor estructura en sus aspectos de gobernanza. Entonces, la realidad es que, pues a nivel organizacional, si vamos a hablar de inteligencia artificial, forzosamente tenemos que hablar de gobernanza, que pues, es el tema de hoy. Y adicional, también en noviembre salió un muy buen documento del MIT con Databricks. Y bueno, la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la IA empresarial. ¿Esto por qué? Ya los datos estructurados ya no son una barrera para implementar sistemas robustos de inteligencia artificial, ya los datos no estructurados como imágenes, como archivos, como documentos que no tienen etiquetas y no están bien organizados, bueno,
esos datos ya empiezan a cobrar sentido en estos modelos más robustos de procesamiento de datos y pues mucho tiene que ver la inteligencia artificial. Y algo que también ha llamado muchísimo la atención reciente es enfocarnos en los modelos más pequeños de código abierto, los cuales las propias empresas los pueden adoptar, los pueden desarrollar y pueden obtener mejores resultados a través de entrenamientos más puntuales. Sin embargo, insiste este documento, la gobernanza unificada es crítica para el éxito. O sea, es una constante, es una variable constante en estos dos estudios. Igual, identifica que los nuevos desafíos es la privacidad y la seguridad, la fiabilidad de los modelos, la explicabilidad, que es un tema muy importante que como organización tienen ustedes que tener claro cómo es que funcionan los modelos y esto pues para entender cómo es que funciona el fenómeno que le llaman black box. Si es un modelo propio desarrollado por la propia organización, es más fácil atender este tema de explicabilidad, pero si es el licenciamiento de pues, alguna empresa que es proveedora de estos sistemas, pues ahí van a estar francamente bastante limitados, porque un ejemplo es ChatGPT con OpenAI. Ellos tienen cerrada esta parte de cómo es que entrenaron el modelo, cuál fue su información, cómo están funcionando sus algoritmos de deep learning en estas capas de entrenamiento. Entonces, si es una empresa que más utiliza ChatGPT, bueno, pues va a tener una limitación bastante entendible acerca de la explicabilidad del modelo. Y un nuevo riesgo que pues hoy es presente son los temas de cumplimiento. Por ejemplo, la ley de la Unión Europea, que es la que va más avanzada en los temas de regulación. Ahora, ya entrando pues, en estos temas más complejos, les comentaba, las empresas a nivel mundial ya tienen eh, visible esta necesidad de la inteligencia artificial. Eh, Sin embargo, la gran mayoría de las empresas, yo les diría 9 de cada 10 fácilmente, pues todavía no están en un espacio en el cual puedan hablar abiertamente de cómo hacer su implementación, desarrollo, ejecución, monitoreo de las herramientas de inteligencia artificial. Y uno de estos hechos es un fenómeno llamado Shadow AI, que es usar herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial por parte de los empleados sin aprobación formal o la supervisión del departamento de TI. Esto es, pues, utilizar herramientas de inteligencia artificial sin que sea visible para, pues, las capas de control, de gestión de riesgos, de ciberseguridad de las propias organizaciones. Entonces, pues aunque la política de alguna empresa, la que ustedes quieran o en la que ustedes pertenezcan, digan, aquí no usamos inteligencia artificial, pues la realidad es que las personas lo están utilizando y esto genera riesgos. Ahorita vamos a ver algunos de estos riesgos, pero pues lo que es un hecho es el shadow AI es, digamos, una constante eh, yo me atrevería a decir en todas las organizaciones que no tienen esta pues, implementación de gobernanza en sistemas y herramientas de inteligencia artificial, pues los empleados dicen, bueno, pues no me dejan usarla, pero la voy a usar de todas formas. Entonces, ese es un alto riesgo. Lado de ciberseguridad son más sofisticados. Por ejemplo, un ataque que le llaman zero click, en el cual es un ciberataque en el cual explotan una vulnerabilidad que tengas en tus controles de seguridad de seguridad de los o de ciberseguridad. Y pues lo que hace es que pues no necesitan ya descargar ningún archivo, no necesitan darle ningún clic, simple y sencillamente por utilizar una red pues pública que no tiene los niveles de seguridad y aparte si vas en un VPN, bueno, es muy fácil que tengas un zero click attack. Entonces, o sea, estamos viendo otra vez que realmente todos estos temas pueden agarrar desprevenida a la organización y sobre todo por el uso de pues, dispositivos propios. Entonces, se suman los retos que existen a través de los ciberdelincuentes,
más pues una falta de pues apertura de la empresa para pues reconocer la necesidad de una gobernanza más puntual en estos temas de inteligencia artificial, se suma pues las empresas de tecnología que pues han generado mucha desconfianza y pues tiene 2 días, me gusta actualizar estas presentaciones con situaciones que están pasando pues en el día a día. Y ahorita lo que está pasando con Google es que pues ya tiene varias demandas porque utiliza Google pues Gemini y está incorporado pues en varias de las herramientas del ecosistema de Google y pues resulta que hay una queja en la cual pues los usuarios del correo electrónico de Google desactivan la función de inteligencia artificial, pero Google de todas formas no la desactiva. Y bueno, se ha probado que aún y teniendo desactivada esta función en su correo electrónico o en el calendario, Google de todas formas procesa esa información para utilizarla en Gemini. Entonces, bueno, pues han habido muchas situaciones de opacidad y de falta de cumplimiento, pues, de las obligaciones a las que está sujeto tanto Google como las demás empresas tecnológicas. Y este nada más un ejemplo. Y luego, pues a razón de esto y acordándome, pues otra situación que se está dando, hay una nueva forma de phishing. Esta forma de phishing es una persona chatea, bueno, bueno, utiliza el buscador de Google y le pone ChatGPT. Y la primera opción que le da es un anuncio pagado por ChatGPT, pero con la extensión .org. Entonces, se parece a ChatGPT, pero no es ChatGPT porque resulta que el sitio de ChatGPT oficial termina con .com, no con .org. Entonces, esto también lo están aprovechando, pues, empresas poco éticas o con otras intenciones para captar a personas que, pues, quieren utilizar, pues, una herramienta conocida por todos y, pues, resulta que no es esta, ¿no? Entonces, esta versión de ChatGPT AI, Chat Online, o sea, pues, definitivamente no es la versión de OpenAI y pues ahí se genera un riesgo adicional que no estás interactuando con una herramienta oficial, sino con una copia. Eh, y bueno, pues eso también es algo que hay que ver. Aprovechando que estamos hablando de ChatGPT, recientemente, el 12 de noviembre, OpenAI pidió pues no avanzar en una demanda que tienen contra el New York Times, en el sentido de que pues se dieron cuenta de que OpenAI utilizó para su entrenamiento información restrictiva o más bien restringida únicamente para suscriptores. Eh, OpenAI pues utilizó información para entrenar sus modelos y una corte en Estados Unidos giró la instrucción de que OpenAI tenía que liberar 20 millones de registros de chat anónimos de ChatGPT. Entonces, ahorita el tema en la corte de los Estados Unidos está bastante interesante. Y pues sumado a esta demanda, pues han habido otras demandas, pues de cómo influye las respuestas de ChatGPT en, por ejemplo, en decisiones que toman algunas personas de utilizarlo como su psicólogo e influir negativamente, pues, en ciertas conductas que llegan hasta el suicidio. Ahí tiene demandas. Otras demandas que están vigentes van en el sentido de del tema de que OpenAI está obligado a mantener los registros de todas las conversaciones y de todas las interacciones que tiene con las personas. Entonces, pues es un riesgo, pues digamos, tanto personal como organizacional, como las empresas al estar, pues, utilizando estas herramientas, pues están seguras con la información, que pues esta información no sea compartida. Entonces, eh, ese tema da para la conversación en otro momento, pero pues al final del día, pues cómo la gobernanza nos ayuda para todo esto. Entonces, pasado ese tema de contexto, que pues ya empezamos a ver pues ciertas amenazas, ciertos riesgos, pues habrá que ver hoy cómo va la regulación. La regulación va a permitir
como empresa poder pues librar algunos aspectos, pues sobre todo del uso responsable de la inteligencia artificial, de que si estos proveedores en algún momento pues se les puede demandar por algún acto pues que sea contrario a los intereses de las empresas y de las personas. Pero haciendo una reflexión antes de decir, bueno, pues qué es la regulación, ¿no? En estos temas de inteligencia artificial, la gente sale y dice, yo quiero mi regulación para empezar a utilizar las herramientas, o es al revés. Primero utilizamos las herramientas y luego buscamos alguna regulación, pues que veamos que nos aplica, ya sea para defender los derechos de las personas, de las empresas, de la sociedad, o también, pues para saber cómo conducirse en determinado momento. Entonces, en ese sentido, bueno, a nivel mundial hay tres visiones de regulación en inteligencia artificial. El modelo norteamericano, que se distingue por que sea una regulación no restrictiva, sobre todo para dar paso a la innovación, y esto se ha visto precisamente en que las empresas de tecnología que están muy inmersas en estos temas de inteligencia artificial, la realidad es que tienen manga ancha para pues hacer pues lo que quieran, ¿no? Prácticamente entrenar sus modelos con billones de parámetros sin que esto exista un escrutinio, existe una necesidad de transparencia, o sea, la realidad es que no están limitados por eso. Por otro lado, tenemos el modelo chino en el cual el control es total del Estado y por lo tanto, pues pueden hacer también la regulación a un lado mientras no afecten pues al Estado y al partido oficial. Y el modelo europeo, que es un tipo de regulación que pues las empresas tecnológicas europeas han considerado una barrera a la innovación porque son demasiadas regulaciones que pues no es posible para todas pues atender y están sujetas a multas. Por ejemplo, lo que es más avanzado la regulación europea, el European Union Artificial Intelligence Act, el cual se aprobó en el 2024 y ya hay cierta parte de la legislación aplicable para 2025. En octubre específicamente, pues ya algunas empresas de la Unión Europea o que tengan inversión en la Unión Europea ya están ligadas a los requisitos que exige esta ley. Y entre sus sanciones, pues está pues multas que van hasta los 35 millones de euros o impactos en el 7% de la facturación a nivel global. La implementación de la ley se está haciendo gradual, la aplicación total se va a llevar a cabo en el 2026, pero lo más interesante de esta legislación es que es un marco de referencia para empezar a conocer pues algunos riesgos. La Unión Europea establece como alto riesgo o riesgo inaceptable pues, por ejemplo, lo que es el scoring social o puntuación social. Por ejemplo, pues una persona pues va a tener un mejor score si cumple con todos sus créditos, no se pasa a los altos y no lo multan. Y una persona va a tener un peor score si gana menos, se pasa a dos altos y no paga un crédito. Entonces, ahí este sistema de clasificación a nivel social pues ya tiene un impacto discriminatorio. Se entiende que en China así está establecido, pero para la Unión Europea lo ve como una afectación directa pues, a la calidad humana. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial tienen que pues, cumplir con este nivel de gestión de riesgos y por lo tanto, si, o sea, si hay una solución o una herramienta en la cual da un puntaje a determinadas personas, pues es algo absolutamente prohibido. Existen algunas guías que ayudan a clarificar ciertos casos, pero la realidad es que pues vamos a empezar a ver cómo se está aplicando esta ley conforme vaya avanzando pues su maduración. Y en México pues han existido tres iniciativas de ley. La última pues que se eh, discutió en abril del 2025, en el cual pues adopta muchas de las características de la ley de la Unión Europea basándose en riesgos. Sin embargo, pues no da una sanción, que es así lo interesante. Ahora sí que algunos comentarios que han surgido al respecto es que potencialmente lo que sí genera es mayor burocracia y no tanto pues una eficiencia pues, en innovación, investigación y desarrollo. Entonces, pues ahí está pendiente. Eh, Hizo mucho ruido en abril del 2025, pero pues no se ha hablado recientemente de ella.
Y otro tema muy recurrente ha sido los temas de ciberseguridad. Igual en México no existe una ley de ciberseguridad, ya existen, digamos, algunos lineamientos, pero pues hoy sigue habiendo un vacío legal en ese sentido. Sin embargo, pues a nivel Cámara de Senadores ya se estableció la Comisión de Ciberseguridad. Entonces, pues eso ya es un punto, digamos, hacia adelante. Y los anuncios de la semana es el Centro Público de Formación e Inteligencia Artificial, 5 certificaciones y está amparado por Infotec y el Tecnológico Nacional de México. La capacitación y el acompañamiento va en alianza con el AMITI e IBM. Entonces, pues la realidad es que pues entras al sitio, te registras y ves si eres candidato. Pero la realidad es que este es un muy buen mensaje, sobre todo pues para las escuelas, para la academia, para los estudiantes que están interesados ya en entrar a estos temas y pues que pues, la realidad es que ya pueden obtener estas certificaciones, entre ello que sin costo. Y bueno, hablando de la regulación en México, no porque no exista una ley de inteligencia artificial significa que pues estamos totalmente en la vía libre. O sea, la realidad es que hoy existen regulaciones aplicables a diferentes aspectos que convergen con el uso de la inteligencia artificial. Y solo por citar algunas leyes está la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la de Derecho de Autor, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, Código de Comercio, en el cual pues habla en algunos de sus enunciados acerca de pues información basada en datos, en aspectos, por ejemplo, de digitales, y el Código Fiscal de la Federación, que en eso pues México se ha distinguido por ir muy avanzado en los temas de contabilidad electrónica, facturación electrónica, y pues esto pues da elementos precisamente para una fiscalización más inmediata, ¿no? Ese sí es algo que también afecta. Pero bueno, digamos, por un lado, pues sí están las leyes, o sea, dependiendo el caso, dependiendo pues la función que tenga la herramienta o el sistema de inteligencia artificial, es como se tiene que evaluar potencialmente el impacto regulatorio. Pero si no existe una ley, significa que no tengo un marco de referencia. Bueno, la realidad es que los marcos de referencia como ISO, como COSO, como COVID, pues no son obligatorios legalmente, pero contribuyen a los aspectos de regulación, ¿no? Entonces, digamos, ISO por excelencia es pues una institución que da varios marcos de referencia en diferentes industrias y es la que va más avanzada en los temas de gobernanza y de gestión de riesgos en inteligencia artificial. Y pues COSO, COVID, los demás han emitido pues ciertas guías que ayudan a una adopción pues más responsable de la inteligencia artificial. O sea, no hay una medicina para todo, hay que analizar caso por caso. Entonces, la pregunta es, ¿resulta obligatorio implementar un marco de gobernanza en y gestión de riesgos? O sea, la respuesta puede ser no, o tajante, o puede ser un sí, o como muchos consultores y abogados dicen, bueno, pues depende, ¿no? O sea, la realidad es que se tiene que analizar caso por caso, pero lo primero que se tiene que hacer es evaluar, pues, qué herramientas son las que estás utilizando, en dónde las estás utilizando, si estas herramientas tienen contacto hacia el exterior, ya sea con clientes, con proveedores o con la sociedad en general. Y entonces, pues el tema es, hoy habrá que identificar si tienes o estás pagando herramientas de inteligencia artificial o ya desarrollaste con tus equipos, digamos, algunas herramientas o soluciones de inteligencia artificial y si eso tiene para hacer un inventario y saber quién lo está utilizando y para qué. Entonces, pues es levantar un inventario a nivel de organización y pues, por ejemplo, van a haber casos en donde empresas tecnológicas entregan servicios e infraestructuras de TI. Entonces, ese va a ser un caso bastante particular porque ahí sí están más obligadas. Oye, ¿ilegalmente están obligadas? Posiblemente no, pero pues las propias empresas, sus accionistas o si son empresas que reportan en bolsa, pues entonces sí tienen una mayor obligación a adoptar un marco de referencia. Caso 2, pues las empresas listadas en bolsa. O caso 3, las que tienen operaciones en el extranjero. Entonces, posiblemente en México, pues no tengas una ley de inteligencia artificial, pero si tu empresa tiene operaciones en Europa, en la Unión Europea,
bueno, pues entonces ahí posiblemente te aplique su ley y por lo tanto sí impacta en un tema de cumplimiento regulatorio por inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación es, aunque no estés obligado, sí adopta un marco de referencia para implementar gobernanza y gestión de riesgos en inteligencia artificial. Por otro lado, hay que ver la fase de adopción en la que estás, ¿no? Este es un, digamos, un, una curva de madurez de adopción de herramientas de inteligencia artificial. Y pues el nivel más básico pues es herramientas basadas en reglas o incorporar machine learning, deep learning, que ahí en ambos, machine learning y deep learning forman parte de la inteligencia artificial tradicional. Y de repente ya toda la conversación se va a ChatGPT, Agentic AI, Generative AI, pero también tenemos hoy que hablar de si tienes herramientas que desarrollaste en el año 2000, 2010, 2015, 2020, pues seguramente van a ser herramientas que pues tengan, digamos, pues, un mecanismo de machine learning o de deep learning y no por eso pues quede exceptuado de la conversación, ¿no? O sea, sí puedes tener estas adicional a la inteligencia artificial generativa, pero el marco o digamos el elemento más avanzado en estos temas de adopción, pues son las empresas o son las organizaciones que utilizan los agentes de inteligencia artificial, los cuales, a diferencia de todos los anteriores, estos ya ejecutan ciertas actividades de forma autónoma, lo que aumenta el riesgo en su gestión y monitoreo, ¿no? Los agentes se distinguen por observar, planificar, accionar y dan una respuesta final. O sea, realmente son eh, el, flujos más complejos de trabajo en los cuales su nivel de autonomía es mayor y por lo tanto, pues tienen que entrar en nuestra parte de gobernanza de inteligencia artificial. Entonces, aquí el mensaje es, aunque tengas sistemas muy básicos en donde utilices la inteligencia artificial tradicional o tengas inteligencia artificial generativa con licenciamientos o con algunas herramientas, o tengas agentes, bueno, todo esto cabe dentro de la gobernanza de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la gobernanza, no? Hay un concepto, no hay un concepto generalmente aceptado. Aquí, por ejemplo, pongo un concepto de IBM que se refiere a los procesos, estándares, medidas de protección y salvaguarda que ayudan a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y sean éticos, pero también es la base para tomar decisiones mejor informadas y que tengan mayor impacto para cumplir con los objetivos de la organización. O sea, de repente hay la necesidad de sacar o de adoptar herramientas, pero que no están alineados a la organización o que no se tenga una visibilidad de todas las herramientas que se están utilizando. Entonces, ese también es un factor bastante importante. Y hay otro concepto que poco a poco va a ir tomando fuerza, que es inteligencia artificial responsable. Y la responsabilidad en la inteligencia artificial es asegurar que las personas involucradas en los procesos y toma de decisiones asuman la responsabilidad de los resultados. ¿Qué significa esto? Significa que no puedes decir, no choqué, me chocaron. O sea, el utilizar las herramientas de inteligencia artificial, los resultados que se obtienen, y su implementación, pues es de las personas que participan en su uso, en su desarrollo, en su monitoreo. Eh, entonces, ese es un tema bastante importante porque de repente las personas se deslindan de la responsabilidad de lo que produce la inteligencia artificial. Entonces, en principales marcos de referencia, pues la SEC, que pues es el órgano que hace el monitoreo de las empresas listadas en bolsa y que muchas veces se toma esa referencia como lo mejor de lo mejor o the top of the top, pues ha hecho más énfasis en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el sector financiero. Entonces, busca mucho el AI washing, por ejemplo, empresas que nacen con la promesa de hacer inteligencia artificial, pero que de repente no cumplen pues, con lo que prometen. Hay un par de ejemplos recientes. Una empresa de tecnología que se llama Bumble, era una empresa que
se dedicaba a desarrollar una plataforma para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial sin la necesidad de personas para que estuvieran haciendo todo el código. Resultó que esa empresa, pues lo que tenía no era un desarrollo robusto, pues de inteligencia artificial, más bien lo que tenían eran, pues una serie de ingenieros, pues especialistas en estos temas, todos concentrados en la India. Más o menos eran 600 ingenieros, y eso impacta pues en la credibilidad y pues también en esta burbuja de pues todas las promesas que ha hecho la inteligencia artificial y que en algunos casos pues no se cumplen. Entonces, el AI washing también es un tema bastante importante. Otro es el de conflicto de intereses, gestión de riesgos, requerimientos de revelaciones. Por ahí hay una estadística en la cual señala que hoy 70% de las empresas listadas en bolsa ya están haciendo revelaciones asociadas al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos deben de cuidar los emisores? Pues las revelaciones, que éstas sean precisas, que tengan una gestión de riesgos robusta, que tengan una documentación adecuada, y en cuanto al enfoque regulatorio, pues sobre todo enfocado a los niveles de madurez de la implementación de estas herramientas. Entonces, los principales marcos de referencia por tradición y actualmente los más robustos es el ISO 421, que es gestión de riesgos y gobernanza de inteligencia artificial, y el ISO 23894, que es la de gestión de riesgos de inteligencia artificial. Todo esto, digamos, se, se, se alinea a lo ya establecido por COSO y ERM o Enterprise Risk Management, con COVID, e inclusive pues con la ley de la Unión Europea. Entonces, digamos, todos convergen en algún punto, tienen algunas coincidencias, pero cada uno va a tener pues, un sabor distinto, ¿no? Entonces, cumplimiento para Sarbanes-Oxley o para las empresas que están listadas en la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, pues obligatoriamente, pues SOX les solicita adoptar un marco de referencia para su ambiente de control interno. Entonces, el más ampliamente adoptado ha sido el de COSO ERM en la parte, digamos, organizacional y de procesos, y COVID para la parte de gobernanza de TI. Por su parte, existe un marco de auditoría interna que ahorita les voy a compartir un poquito más adelante, en el cual pues lo que solicita es un aseguramiento independiente de los sistemas de inteligencia artificial basado en el modelo de las tres líneas. EISACA este año sacó un marco de auditoría de la inteligencia artificial, abarca tres dominios: gobernanza, operaciones y herramientas de auditoría. Entonces, digamos, estos ya son marcos de referencia conocidos, pero los que han ido más adelante pues han sido de la familia ISO, que pues en este caso está la ISO 42001-2023, que es el primer estándar certificable de sistemas de gestión de inteligencia artificial y que son totalmente compatibles con la ISO 27000 de seguridad de la información o la ISO 9001 de calidad. También está el 23894, que es el específico de gestión de riesgos de inteligencia artificial, basado sobre todo en el ISO de gestión de riesgos 31000, y el ISO 42005-2025, que salió reciente hace algunos meses, que pues se utiliza para la evaluación de impactos éticos, sociales y legales de inteligencia artificial. O sea, esta última ISO pues lo que nos ayuda es hacer un análisis de riesgos más profundo. En sistemas de gestión, pues ISO 42001, pues lo que nos ayuda es hacer el contexto y entendimiento, involucración de alta dirección, evaluación de riesgos e implementación de control. O sea, el roadmap que establece ISO 42001-2023 es bastante robusto y es el que toca muy, muy importante la participación de la alta administración que se involucre en pues, los ciclos de vida de la inteligencia artificial, que identifica tres: desarrollo, despliegue y operación. Ahora, en sistemas de inteligencia artificial y herramientas, ¿en dónde hacer esa diferenciación? Un sistema se entiende que es algo que cumple con desarrollo, despliegue y operación, y una herramienta que puede ser el licenciamiento de alguna solución de inteligencia artificial, digamos que no se desarrolla, pero sí tienes un despliegue y operación. Bueno, indistintamente ISO 42001-2023
toma a ambas como esta parte de desarrollo, despliegue y operación. Y sobre todo en la parte de desarrollo, porque aunque tú no hayas desarrollado propiamente la herramienta de principio a fin, sino que tú licenciaste algo de algún tercero, pues sí hay una parte de implementación. Mención especial, hay una startup de la cual a muchos de los que estamos en la LabSI nos invitaron el día de ayer. Y pues ayer su CEO pues nos mostró que ya cumplen con la auditoría ISO 42001, que pues es bastante bueno y positivo porque pues es una empresa mexicana, startup, que está entrando muy fuerte en la parte de Agentic AI y que está dando soluciones pues, al mercado empresarial en México. Y bueno, la 23894, sin entrar a mucho detalle, genera un marco de gestión de riesgos pues más específico, en donde tiene su parte de identificación de los riesgos, una evaluación y el tratamiento de cómo vas a dar respuesta a estos riesgos. Por ejemplo, establece el uso de un heat map y pues lo que podemos ver de riesgos asociados a la inteligencia artificial pues es digamos que muy críticos, fuga de información confidencial, que puede ser de alto impacto y alta probabilidad, o los ciberataques potenciados por inteligencia artificial. Veíamos un caso de phishing al inicio de la plática. Pero, por ejemplo, pues algo que tiene bajo impacto y baja probabilidad, pues es la obsolescencia de modelos de IA de nicho, ¿no? La realidad es que eso tendría bajo impacto y baja probabilidad. Y específicamente para la evaluación de impactos, pues podemos consultar la 23894. También está el NIST, que es el marco de referencia para gestión de riesgos, pues auspiciado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos. Esta NIST IRMF 1.0 está disponible, está gratuita. Y también el SOC 2 y Type 2, que es el marco de auditoría para controles de seguridad. Eso es bien importante porque las empresas que producen tecnología y que tienen contacto con el público en general, pues tendrían que cumplir con esos requerimientos. Y pues en específico, lo que se refiere al Instituto de Auditores Internos, pues ya también sacó su marco de auditoría de inteligencia artificial y hay una traducción al español, casualmente la hicieron en Uruguay y establece que el gobierno ya se refiere a las estructuras, procesos y procedimientos implementados para dirigir, gestionar y supervisar las actividades de la inteligencia artificial de la organización. Entonces, la realidad es, oye, tendría que adoptar todos los marcos de referencia, algunos, o sea, la realidad es que cada organización es distinta y cada organización también se va a gestionar de forma pues bastante independiente, pero lo que sí hay que demostrar es pues hacer una evaluación de los potenciales impactos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, aquí podemos ver pues un nivel de alineación de madurez en cuanto a estos temas de gobernanza en AI. Y pues algo inicial es, pues no hay, es el uso de la inteligencia artificial no está coordinado, no hay políticas, lo que significa un mayor riesgo. O en un nivel 2 que es pues un poco más reactivo, pues ya se establecen políticas básicas. Se crea un inventario de casos de uso y los riesgos se gestionan caso por caso. Un nivel 3 que pues se le puede llamar proactivo, pues se implementa un marco de referencia de gobernanza, los controles están más estandarizados, existe un monitoreo. En un nivel 4 pues se gestiona la inteligencia artificial con KPIs y KRIs, que son los indicadores de riesgos, y los controles se optimizan basándose en datos y rendimiento. Y ya en el nivel optimizado, pues la gobernanza ya es un proceso de mejora continua y la organización es vista como un líder y como referencia en la industria en la que participa. Entonces, o sea, no todas las empresas tienen que ir al nivel 5, pero pues tampoco pueden estar en un nivel 4 en el cual todos los aspectos de riesgos es pues altamente probable que se materialicen dado que no existe pues una adecuada gobernanza. Entonces, rápidamente viendo algunos ejemplos, aquí tenemos una empresa que se llama Base 44, que lo que promete es que te genera una aplicación sin necesidad de saber código, simplemente describes cómo quieres tu aplicación, pero revisando los términos de servicio, no me dices si, por ejemplo, cumple con alguna certificación, marco de referencia,
habla de forma limitada de los temas de uso de la información eh, particular o información sensible, pero aquí a lo que voy es, podrán tener muy buena documentación, pero aquí lo que uno espera es que si una empresa o persona quiere depositar cierto nivel de confianza en esta solución, bueno, pues lo que esperaría es alguna certificación, alguna auditoría, algún marco de referencia que nos permita pues tener pues algún punto pues de entendimiento de cómo es que están gestionando toda su seguridad. Este es el ejemplo de OpenAI con ChatGPT y dice, bueno, mira, nosotros cumplimos con la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que es una de las más avanzadas, y cumplimos con las auditorías SOC 2 tipo 2. O sea, aquí ya de saque, aún y con todos los escándalos que trae de demandas de OpenAI, la realidad es que tienen un nivel de robustez más amplio. Tienen una parte de cómo utilizan pues los datos de las personas para mejorar sus modelos, o sea, necesariamente cuando hacemos esta adopción de herramientas, pues como empresa tenemos que estar más informados de cuáles son los aspectos y cómo es que lo está vigilando la propia empresa proveedora de este servicio. Y pues en el caso de Microsoft me gustó mucho porque todo lo tiene súper ordenado. Habla de todos los cumplimientos ISO, SOC, GDPR, o sea, realmente está bastante robusto y pues aquí uno hace la consulta y puede acceder a diferentes documentos. La realidad es que Microsoft lo maneja de forma mucho más amplia. Y pues ya para cerrar, generación de oportunidades. Muchas empresas, por una falta de adopción responsable de la inteligencia artificial, están dejando de lado buenas oportunidades. Por ejemplo, salió este artículo en The Economist que de repente ya está eliminando esta economía pues del aprovechamiento, ¿no? Que pues, tú no sabes, por ejemplo, en un coche, pues cuánto puede costar la compostura de determinado componente, ¿no? Y la realidad es que pues tú a veces puedes utilizar ChatGPT o cualquier modelo de inteligencia artificial generativa, OpenAI, de Gemini de Google o Claude Anthropic, y pues te va a decir, ah, bueno, pues a ver, tomando una fotografía, pues esto es lo que puede ser el desperfecto y te cuesta tanto, ¿no? Entonces ya de repente ya tienes una opinión, digamos, posiblemente sesgada, pero sí independiente de la persona que te está haciendo un presupuesto. Entonces, lo veíamos en uno de los casos, pues precisamente en una auditoría, hicieron pues la revisión de un equipo y pues resultó que pues con la fotografía fue posible identificar algunos aspectos de periodos de mantenimiento, cambio de refacciones y hasta potencialmente un precio. Entonces, esto está impactando positivamente pues en las empresas que lo están llevando a cabo. Y ese es un pequeño ejemplo. O sea, algunas consecuencias al no tener marcos de referencia, definitivamente puedes estar expuesto a demandas, sobre todo porque no tienes una gobernanza robusta en la cual cuando llegue una demanda tú dices, oye, pues yo tengo políticas, procedimientos y todo un tema de infraestructura dedicado nada más a atender los potenciales riesgos de la AI. Pero pues, los beneficios son bastante amplios, o sea, identificar cómo generar mayor valor es uno de los beneficios, pero pues llevarlo a cabo, ¿no? Y llevarlo a cabo de forma pues más inmediata. Escalar rápidamente las soluciones, generar mayor confianza. O sea, la realidad es que pues el primer paso en este journey, yo siempre recomiendo que a nivel organizacional se haga una capacitación y entrenamiento de estos temas, se actualice la matriz de riesgos, incorporando riesgos de inteligencia artificial, se implementen las respuestas a esos riesgos y en ese punto ya tienen más elementos para generar un marco de gobernanza propio, que puede ser la adopción de marcos de referencia o hacer uno propio. Y por último, pues generar una hoja de ruta propia de implementación que vaya alineado de negro. Entonces, pues una implementación rápida y efectiva permite generar beneficios con un riesgo controlado y siempre van a existir riesgos, pero si se hace de manera informada, se puede medir el riesgo y se puede mejorar la toma de decisiones. Y bueno, pues hasta aquí llegamos a punto porque ya estamos a 4 minutos de cerrar la,
pues la plática, la conversación, mi querida Nelly. Y bueno, no sé si tenemos preguntas. Estás en mute, perdón. Yo aquí hablando, y estaba en mi... No, Sí. hombre, información de mucho valor. Qué buena presentación, Jorge. De verdad, muchas gracias por preparar este material para esta presentación. Sí, tenemos preguntas. Por aquí nos dicen, excelente presentación. Tengo dos preguntas. ¿Existe alguna referencia para conocer en qué áreas se está aplicando la IA con resultados tangibles? Las pymes de México, ¿cómo se vislumbra la aplicación de la IA? Y hay Sí, una mira, pregunta que yo se lo que puedo pregunta en decir, México, ¿cómo vamos con los temas de compliance en IA? bueno, atendiendo a la primera pregunta, Claro, claro. hay bastante documentación pues que ha emitido, por ejemplo, Google en los temas de casos de negocio, pero la realidad es que apenas vamos iniciando a nivel mundial, porque esta tecnología, pues digamos, la inteligencia artificial tradicional es algo con lo que hemos vivido muchísimos años sin darnos cuenta. Y a partir de la inteligencia artificial generativa ya todo es ChatGPT y eso no es cierto. Pues yo creo que sí hay un par de estudios que si los identifico, Nelly, se los compartimos a la audiencia de Alapsi, Ah, pero excelente. yo creo que vale muchísimo la pena que desde Alapsi hagamos una breve encuesta para ver cómo las pymes están llevando a cabo estas implementaciones de inteligencia artificial. Generalmente, pues lo que se ha visto más ha sido soluciones orientadas a atención a cliente, que eso es, digamos, que lo más socorrido, no nada más en México, sino a nivel mundial, pero hay otros casos de negocio bastante interesantes y eso es algo que muchas empresas están aprendiéndolo a hacer. Ahorita hay cierta frustración porque estas implementaciones no han resultado pues con un retorno de inversión pues asequible, ¿no? Entonces ahí, no sé, forma parte que esté orientado al negocio, que hayas hecho un buen análisis de retorno de inversión, que conozcas todo el ecosistema de inteligencia artificial. Entonces, hay varios aspectos que evaluar, pero pues yo creo que sí hay un motivo bastante fuerte, mi querida Nelly, para hacer una encuesta a pymes y saber en qué la están utilizando y qué grado de éxito han tenido. O sea, se vale también decir, pues no ha sido exitosa, pero lo más importante es recoger esa data y saber por qué no ha sido exitosa para pues volverla exitosa en los casos en los que sí resulta serlo, Oye, Nelly. pues hagámoslas, digo, la puerta abierta de Alapsi y todo para poder hacer esa encuesta y tener pues números nuestros, ¿no? Números realmente aquí en México. Sería muy bueno. Sería Así muy es. bueno. Ok, pues hay mucha interacción, mi estimado Jorge, creo que el tiempo no nos va a alcanzar, No. pero nos dice excelente todo, muchas gracias, gracias Agustín Astorga. Héctor Navarrete nos dice, ¿cómo vender una certificación o una persona que sea certificado conoce estos temas en una empresa que va iniciando con temas de IA? A ver, ¿me repites la primera parte de la pregunta? Dice, ¿cómo vender una certificación o una Ya. persona que sea certificado conoce estos temas en una empresa que va iniciando con temas de IA? Me imagino que es a lo mejor como el cómo entrar a una empresa como Sí. experto en inteligencia artificial, que ya tenga certificaciones, que yo puedo con esa labor. Sí, yo creo que hace falta más estas conversaciones, Nelly. De hecho, va a haber una pronto en Alapsi de ISO 42001. No me Ujú, metí mucho a detalle, pero, o sea, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es que las propias empresas, los propios CISOs, pues conozcan de, pues que ya hay varias certificaciones y pues empiece por precisamente que las propias empresas tomen esa responsabilidad claro, y busquen a los certificadores, certificaciones, marcos de referencia. Yo creo que hoy, Nelly, tenemos muchísimo ruido que no nos lleva a tener una claridad pues de cuántas herramientas, cómo funcionan y a partir de ahí, pues vas evaluando las potenciales oportunidades de generación de valor y también, por su parte, la exposición a riesgos. Entonces, pues esa totalmente. pregunta
yo creo que vamos a tener que pues, estar pegando muy, muy fuerte en esta evangelización. Participamos todos y poco a poco yo creo que pues, se va a ir incorporando a las empresas este sentido de incluir pues, la inteligencia artificial y todo este tipo de herramientas de forma pues, más responsable, ¿no? Ujú. No, y como dices, creo que los beneficios de una implementación de gobernanza es básico, saber la parte de evaluación del impacto, ¿no? Desde cada negocio, sería el inicio propio, ¿no? De cada empresa, de cada empresa. Totalmente. Nos dice por ahí Alberto Errasti, ¿qué referencias existen para desarrollar políticas de privacidad de IA? Híjole, pues un chorro, ¿no? Hablaste de muchas Sí. referencias, te digo. Sí, pues yo me iría por revisar la ISO 27001, que es la de gestión de Ujú. sistemas de información. Ahí hace un tratamiento más amplio, pero he visto otras ISOs en donde hablan de calidad de datos. Entonces, o sea, hay que empaparse de todo esto y ver cuál es la ISO que pues toca en estos temas. Ujú. Total. También Adolfo Colín nos dice, hola Nelly, ¿cómo estás? Yo les puedo ayudar con Séptica. Oye, pues sería muy interesante, Adolfo, que nos hables desde el lado de lo que hace toda la parte de gestión de datos y de información, cómo una herramienta justamente pudiera ayudarnos con eso. Te tomo la palabra, Adolfo, te contacto ahí para organizar el siguiente webinar. Citlali Vela nos dice felicitaciones a Jorge Pedrosa por su brillante ponencia. Muchas gracias, Citlali. Juan Manuel García, ¿qué se puede hacer para que las empresas tomen conciencia que están utilizando IA? Héctor Navarrete dice, no, más bien como empleado. Ah, Héctor Navarrete nos dice, no, Ah, más bien como ya empleado, ¿no? Saber. Alguien nos sí, dice, muy buena, interesante la presentación. Híjole, te digo que sí, hay muchas preguntas, hay mucha interacción. Hernán Contreras gracias. nos dice, hay estructuras de gobernanza en la implementación y uso de la IA que estén validadas. Bueno, si quieres nos regresamos a la de qué se puede hacer para que las empresas tomen conciencia que están utilizando inteligencia artificial. Mira, hay de dos. Una es hacerlo proactivamente y la que a veces aprendemos a la mala por experiencia cuando ya pasa. Sí, Entonces, caray. yo creo que esas son las dos formas. Yo creo que desde Alap sí pueden ir empujando este tema con los tomadores de decisión. Hacerlo un lenguaje más amigable de, oye, a ver, no es que estés obligado, pero pues tú haz tu evaluación, empieza pues